Romanos 6. Vamos a leer todo el capítulo para ponerle base. Romanos capítulo 6. Vamos a hablar hoy día acerca de la ley y la gracia. Vamos a entender esto, que es otro enredo de la iglesia. Hermanos, estamos bajo la gracia, no bajo la ley, así que no tenemos por qué cumplir la ley. Vamos a ver a qué se refiere la Biblia con la ley y a qué se refiere con la gracia. Romanos capítulo 6, versículos 1 en adelante, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Dice en los versículos 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tú puedes estar bajo la ley o puedes estar bajo la gracia. Pero no estar bajo la ley quiere decir que podemos pecar. Ahora escúcheme, yo quiero que entendamos hoy día. No quiero expandirme mucho, sino concentrarme en entender quizá un par de verdades que son esenciales. La una es que yo quiero que entendamos esta mañana qué es estar bajo la ley y qué es estar bajo la gracia. Porque para mucha gente en la iglesia piensa que no estar bajo la ley es no tener que cumplir los mandamientos. Dices que somos salvos por gracia y la gracia es un regalo. Y dice que no estamos bajo la ley y tiene su lógica humana, su lógica en la carne. O sea, no estoy bajo la ley, quiere decir que la ley no tengo que cumplirla. O sea, que puedo matar, robar, mentir, adulterar, odiar, no perdonar. Porque no estoy bajo la ley, ya no es lo que haga o lo que no haga, sino que creo en Jesús. Como creo en Jesús, entonces ya no importa yo lo que haga, porque yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados, yo le he entregado mi vida a Él. Entonces yo ya soy salvo porque creo en Él. Así que ya no importa si estoy viviendo en adulterio, si estoy odiando a una persona, si no le perdono a mi papá, si no le perdono a mi mamá, o si no le perdono al vecino o a mi ex, o qué sé yo. O sea, ya no importa, porque ya no es por obras, sino por gracia. Esto tiene sentido religioso, porque dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces Pablo pregunta, o sea, que porque no estamos bajo la ley, ¿quiere decir que podemos pecar? Y él mismo se responde y dice, en ninguna manera. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con esto de que no estamos bajo la ley? ¿Qué quiere decir esto de que estamos bajo la gracia? Entonces, vamos a tratar de entender esta cuestión para no confundirnos. Porque esa es la confusión terrible también de la iglesia. Como repito, hay mucha gente y muchos predicadores que enseñan a su gente de que porque estamos en la gracia y no estamos bajo la ley, entonces ya no importa lo que hagamos o dejemos de hacer. Claro, pórtate bien, obedece a Dios. Claro que hay que hacerlo, porque no te van a decir peca nomás. Ya sería demasiada sinvergüencería decírtelo. Pero de todas maneras te están dando un mensaje. Y tú te relajas, espiritualmente hablando, porque ya entiendes que ya no es por la ley, o sea, creyendo que no estar bajo la ley significa ya no tener que cumplir los mandamientos de la ley. Entonces vamos a entender, tratemos. Acerca de esto hay mucho que decir y muy difícil de explicar, como dice el autor mismo de Hebreos. Por eso yo le ruego que me siga. Vea, si poniéndome toda la atención le va a ser complicado entenderme. Más todavía si es que no me atiende bien. Y más todavía si yo a veces también me enredo. Así que haga su mejor esfuerzo, yo haré el mío y vamos a tratar de entender esta cuestión acá. Pablo acaba de decir un poquito antes de lo que leímos. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ya sabemos lo que es la ley. La ley es la lista de mandamientos. La ley es eso que está en Éxodo 20.
los mandamientos de Dios. Y Dios en el Antiguo Testamento exigió que el pueblo de Israel cumpliese esa ley para poder entrar a la tierra prometida. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Con la ley el hombre no es que se santificó, no es que se justificó. Con la ley más bien se dio cuenta de que estaba envuelto en pecado, enredado en pecados. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Y qué es gracia? La gracia es recibir algo gratis, sin haberlo pedido, sin haber hecho méritos, sin tener que dar nada a cambio, recibir algo. Eso es gracia. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Para que así como el pecado reinó para muerte, porque la paga del pecado es muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Ahora, como acaba de decir que la ley se introdujo para que abundase el pecado, y cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia, luego Pablo pregunta y dice, ¿estoy queriendo decir yo con esto que perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, sigamos pecando, sigamos en adulterio, en fornicación, en mentiras, en chismes, en odios, resentimientos. Sigamos en pecado para que la gracia sobreabunde. Dice Pablo, en ninguna manera estoy queriendo decir esto. Escuchen esto todos los que piensan que estar bajo la gracia es libertad para pecar. Es todo lo contrario. Pablo dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pongan atención. Estar en la gracia de Dios es morir al pecado. ¿Y qué es morir al pecado? Pensemos en un muerto natural. Usted encuentra a una persona que está muerta. ¿Ese muerto es sensible a alguna cosa? No. Pongamos que se murió de cirrosis por tomar mucho. Y usted le trae una jarra de cerveza. ¿Usted cree que se va a levantar? ¿O le trae una de norteño? ¿Cuál es la que toman ahora? En mi tiempo era ya ni me acuerdo los... Traguita y gallita, dice la señorita. Escúchame, traiga lo que le traiga. Si está muerto, ya no reacciona. Ofrezca lo que le ofrezca, está muerto. El muerto ya no es sensible a la tentación. La Biblia dice que cuando estamos en gracia, estamos muertos al pecado. ¿Cómo puede pecar? Le pregunto, ¿cómo puede el muerto emborracharse? Póngase que usted viene con el cuento y sabes que no, es que me encontré con mi tío que se murió hace un año y chupé con él y nos emborrachamos. ¿Cómo le puedo creer eso? Si el muerto no está muerto, no puede ni agarrar el vaso, no puede tomar, está muerto. La Biblia dice que cuando estamos en gracia, estamos muertos al pecado. ¿Cómo puede un muerto seguir pecando? ¿Cómo puede una persona que está en gracia, que dice que está en la gracia de Dios, vivir en adulterio? Vivir practicando el pecado, es imposible. Esa persona que dice que está en gracia y que está practicando, viviendo en el pecado, está engañada. Está engañada. No está en gracia. Por más que hable de la gracia y diga que está en gracia, que cree en Jesús, si está practicando el pecado, no está en gracia. Está en pecado. Porque si está en gracia, ¿cómo puede pecar si en la gracia estamos muertos al pecado? Y los muertos ya no pecan. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, los que nos hemos entregado a Jesús, los que hemos creído genuina y realmente en Jesús? Porque el problema es que tenemos una cantidad de gentes en las iglesias
que escúchenme, que creen en un Jesús pero religioso, solamente superficial. No han creído de una manera genuina en Jesucristo. Me da pena decirlo, pero tenemos iglesias evangélicas a veces de miles y miles de personas, donde muy pocas personas, quizá de ellos, realmente son cristianos. Han conocido de verdad, genuinamente a Jesucristo. Porque también hay pastores que lo que les interesa es tener una multitud enorme, grande en sus templos, porque no están buscando la salvación de la gente, están buscando plata, dinero, porque a mayor cantidad de miembros, mayor cantidad de diezmos y de plata, y más fama para ellos. Perdonen la franqueza, pero es que es así. Yo lo tengo que decir. Por eso es que no predican santidad. Por eso es que te predican, no, que estamos en gracia, hermano. Claro, haz las cosas bien, pero tranquilo, porque no es por obras, no es por lo que tú hagas, es por lo que crees en Jesucristo. Si crees en Jesús, tú eres salvo. Entonces el que está en adulterio dice, aleluya, gloria a Dios. Dice, antes no es por lo que hago o dejo de hacerlo. Es por lo que creo. Como yo sí creo en Jesús, ya me bauticé también. Entonces cree, está engañado, que va para el reino de los cielos, pero no va para el reino de los cielos, va para el infierno. Perseveraremos pues en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados, el que se bautiza es el que se entrega totalmente a Jesucristo, el que ha creído en Él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando tú creíste en Jesucristo, escúchame, tú moriste al pecado. Ahora, esto es por fe, tú tienes que creerlo. Tú moriste al pecado. Y si moriste al pecado, ¿cómo es que aún vives en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿A quién se sepulta? A los muertos. Tú moriste y fuiste sepultado juntamente con Cristo. Para que así como Cristo luego resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros resucitemos juntamente con Él para andar en vida nueva. No sé si me hago entender con esto. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Así que tú en Cristo Jesús, cuando viniste a Cristo, cuando viniste a la gracia, fuiste asesinado. Cristo crucificó, mató la vieja naturaleza, la carne, el viejo hombre, y lo sepultó. Pero no solamente eso, sino que también que resucitó. Pero así como Cristo murió, escuchen, y fue sepultado en un cuerpo corruptible, y luego resucitó en un cuerpo incorruptible, santo, de igual manera tú y yo hemos resucitado a una vida santa, a una vida nueva. ¿Se entiende esto? ¿Tiene sentido, lógica para usted? Amén. Es Biblia. Porque yo predico Biblia, no humanismo, Biblia. Ahora, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús en la cruz. La carne, el pecado, fue crucificado juntamente con Jesús en la cruz. Para que el cuerpo del pecado, la carne, sea destruida. ¿A fin de qué? A fin de que no sirvamos más al pecado. La gracia no es para pecar, es para no pecar. Pongan atención a esto. Verán. Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo. Y dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es
requisito indispensable para estar con Dios, para ver a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Esto no es negociable. Sin santidad nadie verá al Señor. Porque Dios es santo, santo, santo. Ahora, el hombre, para poder estar con Dios, para poder ver a Dios, para poder ir donde Dios después de muerto, debe ser santo y perfecto, porque sin santidad y perfección nadie puede ver a Dios. Esto no es negociable. Pero este Dios que es santo, 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 y que nadie lo puede ver si no está en santidad, también es amor. Entonces, este Dios santo, 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 y que también es amor, para que el hombre pueda ser santo y de esta manera poder verle a Él, porque Dios ama al hombre y quiere que el hombre pase la eternidad con Él. Este Dios que es santo, 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 y que nadie sin santidad lo podrá ver ni podrá llegar donde Él. Por ese amor que Él tiene, por ese gran amor que Él tiene, para que nosotros podamos estar con Él la eternidad, mandó a Jesús al mundo para que cumpla dos propósitos. La una, morir para perdonar los pecados de los hombres. Y dos, para hacer santos a los hombres, para manifestar a través de Jesucristo la justicia de Dios. La justicia de Dios es la santidad, es la perfección. Para manifestar a través de la fe en Jesucristo en los hombres la justicia, la santidad, la perfección, de manera que podamos ver al Señor, porque sin santidad nadie lo verá. Eso no es negociable. No es que Dios por amor va a pasar por alto el pecado. Los humanos hacemos eso, Dios no hace eso. Vean, un hombre o una mujer que ama a su pareja, pero que lo ama con alma, vida y corazón, porque lo ama, le perdona muchas cosas. A veces hay mujeres o hay hombres también ahora que tienen una pareja que es un sinvergüenza o una sinvergüenza, que le hace una y mil. Pero como él o ella le ama, le perdona nomás. Una, dos, tres. Algunos hasta se acostumbran y hacen ya eso una forma de vida. ¿Pero por qué le aguantas? Es que yo le amo. Es que sin él, sin ella me muero. Entonces, los hombres, los seres humanos, escuchen, que somos imperfectos, nosotros por amor pasamos estas cosas. Dios no. Dios por amor, escúchame, dio a su Hijo Jesús para perdonar los pecados y para crucificar, como hemos leído, nuestra vieja naturaleza en la cruz, a fin de que no pequemos más, a fin de que seamos santos y podamos estar con Él, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es como que una mujer dice al marido, ¿sabes qué? Para estar conmigo tienes que serme fiel. Si no me eres fiel, no vas a estar conmigo. Ah, es que yo no sabía. Listo, te perdono la primera vez. No hay segunda. Vamos a un psicólogo, vamos a un psiquiatra, vamos a un pastor, qué sé yo, nos vamos a un chamán, lo que sea, pero a ti te sacas la infidelidad o no sigues conmigo. Yo por amor te ayudo. Yo por amor hasta puedo pagar para que tú vayas a buscar estas ayudas. Pero para estar conmigo tienes que serme fiel. De lo contrario, no estarás conmigo jamás. Es lo mismo con Dios. Dios es santo, santo, santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero este Dios que es santo, santo, santo,
también es un Dios de amor, que ama al hombre y que quiere que el hombre pase con él la eternidad. Entonces, por ese amor, Él mandó a su Hijo al mundo para que muera, para perdonar los pecados que ya hemos cometido, pero también para perfeccionar a aquellos que perdonan, a fin de que seamos perfectos y podamos entrar en el reino de los cielos. Por eso es que Hebreos dice que Cristo, con un solo sacrificio, nos hizo perfectos para siempre. Yo sé que me expongo a que muchos teólogos y gente que creen que entienden la Biblia me critiquen, me insulten, como lo hacen también algunos que son ignorantes totalmente. Pero me vale, predico lo que dice la Biblia. Mi compromiso es con Dios, y a quien quiero agradar es a Dios, no a los hombres. Entonces, en Jesucristo tú recibes perdón de pecados, pero no para que sigas pecando, sino para que Dios pueda, o para que tú, a través de la fe en Jesucristo, puedas ser perfeccionado y llegar a ser santos. Póngame atención. Esto que le acabo de decir es el nuevo pacto con la iglesia, pero en el antiguo pacto con Israel, Dios no les dio a Jesucristo. ¿Qué les dio a ellos? Les dio una ley. Les dio la ley a través de Moisés, en tablas de piedra, letra muerta, dice la Escritura. Ahí: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni ninguna semejanza, no las honrarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día sábado, honra a tu padre, etcétera, etcétera. Les dio la ley para que a través del cumplimiento de esa ley alcanzaran la justicia perfecta, para poder entrar en el reino de los cielos, para poder ver a Dios. Entonces ellos tenían una ley, y ellos se aferraron a esa ley, y algunos intentaron cumplir, y unos avanzaron un poco más que otros, pero no hubo ni uno siquiera que pudo cumplir toda la ley para poder alcanzar la justicia perfecta y de esa manera poder ver a Dios. Entonces, por las obras de la ley, a través de este pacto, nadie se pudo justificar, nadie pudo alcanzar la justicia de Dios, la perfección, porque tenían que cumplirla de principio a fin, porque si quebrantaban un solo mandamiento ya eran culpables de toda la ley. Entonces tenían que cumplir toda la ley para ser perfectos y poder entrar en el reino de los cielos sin necesidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos mismos alcanzaban su propia justicia. El gran problema es que nadie pudo cumplir la ley. Nadie la pudo cumplir. Porque el ser humano no tiene la capacidad para cumplir la ley. Por eso es que Dios hizo un nuevo pacto. No solamente con Israel, sino con toda la iglesia, que es un pueblo compuesto por todas las naciones del mundo. En este nuevo pacto, ya no es que tú tienes que cumplir la ley, tienes que poner la fe en Jesucristo, creyendo que Jesucristo te santifica, que Jesucristo mata tu carne, tu vieja naturaleza, y te hace perfecto para que puedas entrar en el reino de los cielos. Póngame atención. Tanto la ley como la gracia persiguen el mismo objetivo. ¿Cuál objetivo? La justicia de Dios, la santidad y la perfección. Tanto la ley como la gracia persiguen el mismo fin, el mismo objetivo, que es la perfección, la santidad, la justicia perfecta, sin la cual nadie verá al Señor. Solamente que son dos caminos diferentes, son dos
medios diferentes por los cuales llegar a la santidad, porque la santidad no es negociable. Esa va porque va. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Estamos claros con eso, hermanos? Ahora, dice Pablo, porque no estamos bajo la ley. Es que tú no estás bajo el antiguo pacto. Tú estás bajo la gracia. A Israel se le dio una ley para que alcance la justicia, que no la pudo alcanzar. A nosotros se nos ha dado la gracia, la fe en Jesucristo, para que alcancemos la justicia, lo cual sí se puede si tú le crees a Dios y crees lo que la Escritura dice. Por eso es que, hermanos, yo les ruego que ustedes escuchen estos videos una y otra vez, porque, como repito, hay cosas un poco difíciles de entender y de explicar. Y que escuchemos también los anteriores, porque todo está relacionado. Vamos edificando encima de lo que ya hemos hablado, de lo que hemos dicho. Entonces, escúchenme, a ellos, a Israel, en el primer pacto se les dio una ley para que traten de ser santos y perfectos. A nosotros, a la iglesia, se nos ha dado una fe, la fe en Jesucristo, para que seamos santos y perfectos. Acá tú tenías que cumplir en la ley, tenías que cumplir esa ley en tus propios esfuerzos, en tu carne. Y eso es imposible. Ya en otro culto hablaremos sobre la ley y el pecado, que también hay que entender bien esa relación. Porque la ley, en lugar de quitar el pecado, más bien estimula el pecado. En cambio, en la gracia, Cristo mata tu vieja naturaleza. La crucifica. Y te hace resucitar en una nueva naturaleza, que es santa y perfecta como la de Jesús. Y alcanzas la santidad. Por eso es que cuando Pablo pregunta, ¿perseveraremos en el pecado porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿O perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera, no tiene sentido. Porque de lo que se trata es de alcanzar la santidad, la perfección. Y tanto la ley como la gracia persiguen el mismo fin, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo ponía un ejemplo que, pongamos que usted tiene que entrar, o quiere entrar, o necesita entrar a un espectáculo. Vamos a poner un ejemplo irrisorio, porque la intención es que lo entendamos. Que usted tiene que pagar $1 millón para entrar a ese espectáculo. $1 millón. Usted dice, ni trabajando toda mi vida, ni así trabajara 10 vidas, yo lograría reunir $1 millón para entrar allá. No puedo. Pero usted pudiera intentar trabajar y ahorrar todo lo que pueda para alcanzar ese $1 millón para poder entrar a ese espectáculo. Pero viene alguien y dice, ¿sabes qué? Yo te regalo. Viene, ¿qué sé? Bill Gates, ya. Viene y te dice, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te voy a regalar ese $1 millón para que puedas entrar. Ahora, el $1 millón es el boleto para entrar. Entonces, viene Bill Gates y usted dice, ¿sabe qué? No, deje nomás, yo voy a seguir trabajando. Dios le pague, pero yo mismo voy a seguir trabajando. Y yo voy a tratar de alcanzar ese $1 millón. Entonces, sucede que pasa la vida y usted finalmente se muere sin alcanzar el $1 millón y nunca entró a ese lugar. Hagamos de cuenta que a donde usted tiene que entrar es al reino de los cielos. Y para entrar allá necesita no $1 millón, necesita santidad perfecta. Entonces, usted tiene la opción o de querer cumplir en su carne, en sus esfuerzos, la ley, tratar de ser perfecto para merecer entrar en el reino de los cielos, o puede aceptar la fe en Jesucristo, entregarle a su corazón y creer que Cristo, escúchenme, y recibir de Cristo no solamente el perdón de sus pecados que ya cometió, sino también la perfección para poder entrar en el reino de los cielos.
Pero recibir a Jesucristo, poner la fe en Jesucristo, implica recibir corporalmente la perfección, la santidad. No es como nos dicen los teólogos. Ellos inventaron una palabra que le ha hecho tanto mal a la iglesia, y que Dios tenga misericordia, porque con esta palabra han hecho pedazos a la iglesia. Dicen que somos santos solamente posicionalmente en Cristo, porque es absurdo que usted y yo podamos ser santos y perfectos en esta naturaleza. Entonces, que creyendo en Jesús, en Él somos perfectos, pero que en la práctica tú y yo seguimos siendo imperfectos. Claro. Entonces ahí el que es adúltero dice, no, entonces listo, como el que no tiene linga tiene mandinga y todo, nadie es perfecto, así que soy salvo, posicionalmente soy perfecto y voy a entrar al reino de los cielos. Error. No es posicionalmente. La santidad es práctica. La Biblia dice que ahora, aparte de la ley, Dios ha manifestado su justicia a todos los que creen en Él, porque no hay diferencia en Cristo Jesús, porque no hay diferencia porque todos pecaron. Así que Dios manifiesta, muestra su justicia, su santidad en aquellos que ponen la fe en Jesucristo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. El asunto, ¿sabe qué? Es que usted tiene que creer que es posible ser perfectos en esta naturaleza, pero poniendo la fe en Jesucristo, no tratando de cumplir en nuestros esfuerzos la ley, sino poniendo en Jesucristo nuestra confianza, nuestra fe, para que Cristo nos perfeccione en este cuerpo, en esta vida. Ya se lo voy a leer para que usted me entienda mejor. Usted tiene que tener la fe que tuvo Abraham. Abraham, para llegar a ser padre de multitudes, siendo un hombre viejo, con una mujer vieja, con una mujer que había sido estéril toda su vida y que además ya había dejado de ovular, pues para poder llegar a ser padre de multitudes en esas condiciones, él tuvo que creerle a Dios algo imposible, algo que sonaba loco. Pero es que él creía que el Dios que tenía y el Dios que le había prometido esto era un Dios que todo lo puede, o sea, que hasta resucita muertos y que además llama a las cosas que no son como si fuesen. Porque Abraham, antes de darle hijos, 25 años antes, le cambió de nombre y le comenzó a llamar Abraham, que quiere decir padre de multitudes, porque él antes se llamaba Abraham, así sencillamente nada más, que quería decir padre enaltecido nada más, pero no de multitudes. Y luego le llamó y le dijo, tú te vas a llamar de aquí en adelante padre de multitudes. Y Abraham comenzó a llamarse como lo que no era por 25 años, pero creyendo que el Dios que le había prometido que iba a ser padre de multitudes lo iba a cumplir, porque es un Dios que todo lo puede. Y así llegó a ser padre de multitudes. De la misma manera, Pablo dice que así tú y yo tenemos que creer. Que poniendo, porque esto no lo digo yo, ni se lo inventa nadie, esto lo dice Dios en su palabra, que si ponemos la fe en Jesucristo, Dios, en este cuerpo pecaminoso, en el que tú tienes también, que eres así asado y cocinado, para no decir nada más, que en ese cuerpo Dios puede hacer que tú llegues a ser santo y perfecto para que puedas ver a Dios. Pero tienes que creer que para Dios nada es imposible. Tienes que creer que a pesar de lo que eres, Dios te puede hacer perfecto. Que Dios puede coger a un criminal, que puede coger a un homosexual, que puede coger a un mentiroso, que puede tomar a un adúltero empedernido y lo puede transformar y lo puede convertir en un hombre, una mujer santa y perfecta, porque para Dios nada es imposible si tú pones la fe en Cristo Jesús. Amén. No sé si debo entenderlo. El problema es que tenemos pastores en los púlpitos que dicen, hermanos, nadie es perfecto, y se ríen de personas como yo, que hablamos de perfección, y él se mofa de nosotros porque no tienen fe,
Una, no han entendido, no les ha sido revelada la palabra. Y la otra es que no tienen fe. Seguramente si hubiesen vivido en el tiempo de Abraham, hubiesen dicho que Abraham está loco. Que es imposible que un hombre en esas trazas, en esas carnes, pueda ser padre de multitudes. Así como ahora dicen que es imposible que tú y yo en estas trazas podamos ser santos y perfectos. Pero tú y yo le creemos a la palabra. La palabra dice que Dios sí puede hacernos santos y perfectos. Y lo hace por gracia. Porque creemos en Cristo Jesús. Porque eso es lo que reza el nuevo pacto que ya hemos leído, que ya hemos estudiado acá. En el nuevo pacto es un trato con Dios en el que tú pones tu fe en Jesucristo y Dios pone su Espíritu Santo en tu mente y en tu corazón a través de la ley, poniendo su ley en tu mente y en tu corazón, y arranca, limpia de tu mente toda obra muerta, de tu corazón todo lo malo, para que tú puedas ser santo y perfecto. Es un trato, es un pacto con Dios. En este pacto no es que tú te haces santo y perfecto. Eso era en la ley, en el antiguo pacto. En este otro trato, en este nuevo pacto, es Dios quien te hace santo y perfecto. Pero a través de la fe tú tienes que creer en Jesucristo y creer que Él, con una sola ofrenda, te hizo santo y perfecto para siempre. Yo creo que Pablo llegó a ser santo y perfecto. Él dijo una vez: con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo hago en la carne, lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, a santidad Dios nos ha llamado. Sí, y yo también entiendo que no para todos es esto, que no para todos es la fe, que la gran mayoría no, algunos ni siquiera les interesa lo que predico, algunos ni siquiera intentan entenderme, algunos se aburren de estos temas. Y otros querrán, pero no podrán entender, porque tienen prejuicios en su cabeza, en su mente. Y al menos si ya tienen una trayectoria y una fama que se han ganado a través de lo que han predicado, y al menos si han escrito libros, humanamente qué difícil que es para ellos retractarse y aceptar la verdad de Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús para que la vieja naturaleza pecaminosa sea destruida, a fin de que no pequemos más. Porque si morimos con Cristo, bueno, antes de eso dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es como le digo, si el borracho le pegamos un tiro y se muere, se acabó el borracho, ya no hay más borracho. Le aseguro que ese borracho nunca más volverá a tomar. Claro que no va a tomar si ya se murió. Y lo que no pudo hacer la mujer, lo que no pudimos hacer las amenazas y cuánta cosa, lo hace la muerte. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por eso es que tú y yo tenemos que considerarnos muertos al pecado. Tenemos que creer lo que Dios dice. Que en Cristo Jesús fuimos crucificados, muertos, sepultados y enterrados. Y asimismo fuimos resucitados juntamente con Él, pero para vida nueva. Porque si creemos que morimos con Jesús en la cruz, si es que tú crees eso, si llegas a creer eso, porque si vives diciendo que nadie es perfecto, quiere decir que no crees que Cristo te mató en la cruz. Porque si creemos que morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea de Él. Pues en cuanto murió, al pecado murió una vez para siempre. Mas en cuanto resucitó, en cuanto vive, para Dios vive.
así también vosotros, así también tú y yo, así como Cristo. Considerémonos muertos, porque la Biblia dice que estamos muertos. Creamos que estamos muertos y que Cristo mató. No es por tratar de cumplir la ley, es porque creemos que Cristo crucificó nuestra vieja naturaleza en la cruz. Es por eso que podemos vivir en santidad. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Es cuestión de fe. Esto es una gracia de Dios. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto es en Jesús, por eso que el regalo de Dios es Jesucristo. Porque en Jesucristo somos perfeccionados, pero en Jesucristo también somos crucificados, somos muertos, sepultados, y en Cristo somos resucitados juntamente con Él. Todo es en Jesús. Pero tú tienes que creer. Escucha, tienes que creer esto que te estoy diciendo, o lo que dice la Biblia, para que se cumpla en ti eso. Así como Abraham creyó lo que Dios le dijo, para que se cumpla lo que Dios le había prometido. Estamos con una iglesia que no tiene fe. Pastores que predican incredulidad desde los púlpitos, pero ellos juran que están predicando palabra de Dios. No reine pues, escúcheme, el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque la santidad que predicamos no es posicional, es práctica, es en nuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. De modo que lo obedezcáis en la fornicación, que lo obedezcas en el chisme, que lo obedezcas en tanta cosa que existe por ahí. No reine pues el pecado, no se deje gobernar ni dominar por ningún pecado. El que está practicando el pecado no ha conocido todavía la gracia de Dios. Todavía está vivo a la carne, al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Escúcheme, esta lengua no la preste para el chisme, no se la preste al pecado, porque usted ya está muerto al pecado y los muertos ya no reaccionan al pecado. Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Que nuestros ojos ya no sean para codiciar, que nuestra lengua ya no sea para chismear, ni para mentir, ni para calumniar. Que nuestro sexo ya no sea para adulterar, ni para fornicar. Que nuestras manos ya no sean para robar, ni para herir, ni para golpear. Que ya no sean instrumentos de iniquidad. Porque la justicia de Dios se manifiesta, se revela en nuestro cuerpo mortal. No es posicionalmente como nos dicen los teólogos. ¿Qué me importa que me insulten? De ignorante. Esto dice la Biblia. Y yo tengo un compromiso con Dios de decir todo lo que Dios me vaya revelando. Cueste lo que me cueste. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Yo quiero que sepa, escúcheme todo el mundo. Si usted es dominado por algún pecado, quiero que sepa esta mañana que usted tiene la oportunidad, la gran noticia, de que usted puede ser liberado de todo eso. Si usted pone su fe en Jesucristo, Cristo arranca de su vida todo eso. Cristo crucifica, mata, sepulta y entierra todo eso. Y lo hace usted una nueva persona. Y todo esto es por fe, por creer en Jesucristo, por poner en Él toda su confianza y toda su fe. No hay excusa para que no seas santo. Y a no ser que tú ames el pecado y quieras seguir practicando el pecado. Pero si tú aborreces el pecado, tú quieres la santidad, tú quieres estar con Dios, entonces tú agradeces a Dios de todo corazón. No te alcanzará esta vida ni la otra para agradecerle a Dios por Jesucristo. Porque en Cristo Jesús
Dios perdona tus pecados y te santifica. Te hace perfecto. Porque la religión tiene a Jesús solamente como perdonador de pecados. No lo tienen como alguien que santifica y perfecciona. No creen en la perfección. No creen en la santidad. ¿Cómo es posible que en este cuerpo, en esta naturaleza? Escucha, es que esta naturaleza, este cuerpo de muerte, Cristo lo crucificó en la cruz del Calvario. Está muerto. Y lo que ahora estamos viviendo es en la fe del Hijo de Dios. Es Cristo viviendo en nosotros. Es la nueva criatura. No sé si me estoy haciendo entender, francamente. ¿Quién no está entendiendo? Denle un aplauso al Señor que lo entiende. Solamente el que lo entiende. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, manos, ojos, boca, lengua, qué sé yo, su cuerpo, su sexo, no lo presente como instrumentos de iniquidad al pecado. Antes bien, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, como resucitados. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, esta misma lengua que antes servía para lo malo, que ahora sirva para hablar la verdad, para edificar a las personas, para hablar lo correcto y bendecir a la gente. Que estas manos sirvan para ayudar, para levantar. Que tu sexo sirva para edificar tu hogar, tu familia, tu mujer, a tu marido y consolidar tu familia. Y que cada parte de tu cuerpo sea un instrumento para la justicia, para lo correcto. Todo esto se alcanza a través de la fe en Jesucristo, no por la ley. Así que cuando decimos que no estamos bajo la ley, estamos hablando de que no estamos tratando de alcanzar la justicia perfecta por medio de la ley, sino que estamos tratando de alcanzar esa misma justicia perfecta a través de la fe en Jesucristo. ¿Ya se entiende esto? Sino a través de la fe en Jesucristo. Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque si estuviesen ustedes como los judíos bajo la ley, mire que Dios les dio a los judíos la ley y ellos no la pudieron cumplir. No hubo justo ni siquiera uno, dice la Escritura, tratando de cumplir la ley. Y Dios les manda a Jesucristo. Dice, a los suyos vino. O sea, como no podían cumplir la ley, o sea, no podían alcanzar la justicia de Dios, la santidad, la perfección, a través de esa ley que se les dio en tablas de piedra. Entonces Dios, en su misericordia, les manda a Jesucristo para que crean en Jesús y puedan alcanzar esa justicia a través de Jesucristo. Pero ellos rechazaron a Jesús y se agarraron a su ley, ¿no? Que con la ley, que con Moisés, que esto, que es otro, y siguieron con la ley. Y rechazaron a Jesús. En cambio, la iglesia, le dijimos, Dios le pague. Gracias Dios por Jesucristo. El problema es que hay algunos aquí que son de la iglesia y que quieren alcanzar la perfección y la justicia de Dios a través de la ley, en vez de poner la fe en Jesucristo. Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Por si acaso alguno malentienda esto, dijo Pablo. En ninguna manera. Porque si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para muerte, porque escúchenme, el que practica el pecado se va para el infierno. Pondrán atención a esto no es negociable. El que practica el pecado se va para el infierno, sea pastor, cura, iglesia, evangélico, sea monja, viuda, casado, divorciado, soltero. O sea, hermano, el que practica el pecado se va para el infierno. Así está metido en la iglesia.
Sin santidad nadie verá al Señor. Pero para que alcance la santidad, la perfección, tienes a Jesucristo. Verá que clarito se lo digo, porque algún día yo daré cuenta a Dios de todo lo que he enseñado. Y también usted dará cuenta a Dios de todo lo que ha recibido. Es su elección si quiere seguir en el pecado. Usted si quiere cámbiese de iglesia, váyase a una iglesia donde el pastor predica que nadie es perfecto. Que aquí estamos fanatizados y que somos locos, extremistas. Y que eso no es cierto, que cómo es posible que en esta naturaleza podamos ser santos y perfectos. Que la Biblia dice que no hay justo ni a un uno. Y sacan de contexto eso. Tendría que escuchar otro video para entender eso. Pero si va a estar aquí, usted me va a escuchar lo que le digo hasta el día que yo estire la pata. Si Cristo no viene antes. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que Dios se tomó el trabajo de mandar a su unigénito Hijo al mundo y hacerlo padecer tanto para poder pagar por nuestros pecados y poder en su fuerza, en su nombre y en la fe en su nombre, poder hacernos santos y perfectos a través de su muerte en la cruz. Usted no puede pisotear eso después de haber entendido esto, porque si recibimos el conocimiento de la verdad, porque si después de haber recibido el conocimiento de la verdad permanecemos, pecamos deliberadamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Se convierte en un adversario. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, para condenación, para el infierno, o sea de la obediencia a la fe en Jesucristo para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, antes éramos, hemos obedecido a esta forma de corazón, a esta forma de doctrina que estamos aprendiendo. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad antes presentamos estos miembros, este cuerpo mortal, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad a Dios estos mismos miembros para servir a la justicia. O sea, hermanos, nosotros, la santidad de Jesucristo es en este cuerpo mortal, es en este cuerpo. Dios es poderoso para darle vida espiritual a esto y hacer que estas manos, nuestros ojos, nuestra mente, nuestra lengua y nuestro sexo, escúchenme, sean santos. Dios es poderoso para hacer eso. Y quien niega esto, pues está negando el poder de Dios. Entonces Pablo continúa diciendo, antes cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué recompensa teníais de aquellas cosas? ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. ¿Cuál es el fruto de haber creído en Jesucristo? La santificación. Y como fin, ¿qué cosa? La vida eterna, porque sin santidad nadie entrará a la vida eterna. Porque la paga del pecado, escucharán,
Algunos piensan que esto es para los católicos, para los que no están en la iglesia, que la paga del pecado, ellos que están allá en el mundo. Señor, el que está en el pecado es el que está practicando el pecado, esté donde esté. Tenga la religión que tenga. La paga del pecado, que lo escuchen todos, la paga del pecado es condenación eterna. Mas la dádiva, el regalo de Dios en Cristo Jesús, poniendo la fe en Él, es santidad y vida eterna. Amén. A veces sabemos de memoria estos versículos tan bonitos en la Biblia, pero los tenemos sacados totalmente de contexto. Entonces, hermanos míos, la ley y la gracia. La ley y la gracia persiguen el mismo objetivo, que es la santidad, la perfección, sin la cual nadie verá al Señor. Solamente que la ley se refiere, Pablo, al pacto antiguo, al pacto de la ley, sin Jesucristo. Y la gracia se refiere al nuevo pacto, a través de la fe en Jesucristo. Pero en ambos casos se supone que lo que se persigue es la santidad, la perfección, la justicia de Dios, o la justicia perfecta, para poder entrar al reino de los cielos. Porque sin santidad, señores, nadie verá al Señor. En tus manos está la vida y la muerte. Puedes decidir. Es más, yo les invito a orar en esta mañana, rindiéndonos a Jesús y diciéndole a Jesús: oh Dios, yo quiero la vida eterna, yo quiero heredar el reino de Dios. Y yo entiendo que sin santidad no entraremos allá. Clarito le dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero hacer la voluntad de Dios, escúcheme, es poner la fe en Jesucristo, para que en la fe en Jesucristo podamos ser santos y perfectos. También Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Usted cree que alguien que está en adulterio tiene limpio corazón? ¿Que alguien que está en chismes es de limpio corazón? ¿Que alguien que no perdona? Hay gente que está resentida y que no perdona, y eso sí, no le debe perdonar. Dicen: me debe morir, pero no le debe perdonar. ¿Usted cree que esa persona tiene limpio corazón? ¿Usted cree que esa persona va a ver a Dios? Dijo Jesús hablando de los escribas y fariseos, dijo que si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, no entraremos en el reino de los cielos. Lo dijo Jesús con su propia boca. Y la única forma de tener una justicia mayor que la de ellos, a esa justicia perfecta, porque ellos tenían una justicia bastante buena, pero no perfecta. La única manera de tener una justicia perfecta, mayor que la de ellos, es a través de Jesucristo, a través del nuevo pacto. Así que tener la fe en Jesús no es solamente posicionalmente, olvídese de eso. Es mostrar en estos miembros, en este cuerpo mortal, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Y escúcheme, sí se puede. Porque Dios no pide cosas que tú no puedas hacer. Y Dios no promete cosas que Él no puede cumplir. Si Él ha dicho que en Cristo Jesús somos perfeccionados, entonces es que Él lo puede hacer. Créele a Dios. Por favor, créele a Dios. Y opta por la santidad, por la fe en Jesucristo. Y decídete alcanzar esa perfección en Cristo Jesús, poniendo la fe en Él. Si todavía no la vemos, es porque todavía no hemos creído como es debido en Cristo Jesús. A veces tenemos una fe solamente de labios para afuera en Jesús. Seguimos tratando de ser perfectos a través de la ley. ¿Por qué nadie nos explicó esto? Porque el Espíritu no había revelado estas cosas. Por eso es que le digo que estamos en los últimos tiempos. Por eso es que Dios está preparando ya un pueblo para este último tiempo. Porque Él viene por una iglesia que santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino que sea perfecta. Si se puede, créele a Dios. No importa que te llamen loco como Abraham. No importa que te digan que estás. Vamos a orar.
Y yo les invito a ustedes a poner su fe en Jesucristo, a someterse a la gracia y no a la ley. Someterse a la gracia no para pecar, sino para alcanzar la justicia perfecta, la justicia de Dios, la santidad y la perfección. Nos sometemos a la gracia, a Jesucristo, y ponemos toda nuestra fe en Él. Y lo vamos a lograr. Que el Señor añada espíritu, sabiduría y de relación en cada uno de nosotros para entender mejor estas cosas y agradarle mejor. Oremos. Padre, te damos gracias infinitas una vez más por tu palabra. Gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias por mostrarnos lo que es estar bajo la ley y lo que es estar bajo la gracia. Por mostrarnos que estar bajo la gracia en ninguna manera es cometer pecados, sino al contrario, estar bajo la gracia es poner la fe en Jesucristo totalmente para ser muertos con Él y resucitados con Él, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no pequemos más, sino que mostremos en este cuerpo mortal la justicia tuya, la santidad y la perfección, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias, Papito Dios, te adoramos y te bendecimos. Nosotros en esta mañana nos unimos en un solo corazón para decirte que nosotros decidimos, optamos por alcanzar la justicia perfecta a través de la fe en Jesucristo. Que si nos aferramos a la ley de Moisés, tratando de cumplirla en nuestras fuerzas, en nuestra naturaleza, no lo podremos hacer, vamos a fracasar. Pero que en Cristo Jesús todo lo podemos. Que en Cristo Jesús está tu promesa de hacernos santos y perfectos. Que allí no somos nosotros quienes nos hacemos santos y perfectos, sino que eres tú quien nos haces santos y perfectos. Pero que nosotros tenemos que poner la fe totalmente en Jesucristo, buscando, deseando con todo el corazón, rogando y suplicándote que nos perfecciones y nos santifiques en Cristo Jesús y aceptándolo por medio de la fe. Porque todo es posible para ti, Señor. Nosotros sí creemos en la perfección, porque sí creemos que Cristo es poderoso para hacernos santos y perfectos, porque creemos que tu palabra es verdadera, que tú no mientes. Creemos como Abraham en el Dios que resucita muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. Por eso es que de aquí en adelante, a cualquiera que nos pregunte ¿qué somos nosotros? Decimos, somos santos y perfectos en Cristo Jesús, llamando las cosas que no son como si fuesen. Y no nos importa que eso produzca risa, insultos o lo que sea en la gente. Nosotros no estamos hablando así por mentir, estamos hablando así porque tenemos fe en tu palabra, en tu promesa, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, y bendigo a mis hermanos. Y gracias por hacernos santos y perfectos. Y gracias por la vida eterna que tenemos a través de Jesucristo. Gracias porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia para alcanzar la justicia perfecta y la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús decimos todos amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.